Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 1 al 20. Cumplimiento bíblico en el nacimiento del Señor Jesús. Yo leo un versículo y ustedes el otro, así hasta llegar al verso 20, como lo hacemos de manera antifonal. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y al verlo dieron a conocer a los que le habían dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Padre, qué privilegio es que podamos rendirte culto una vez más. Qué gozo hay en nuestros corazones al saber que si muriéramos hoy, iremos eternamente a vivir contigo. Porque no es por nuestras obras que nosotros somos salvos, sino por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y por eso nosotros somos salvos. Y qué privilegio nosotros tenemos que por esta época, civilmente y espiritualmente, recordamos que tú, siendo Dios, te hiciste hombre, naciste en medio nuestro. Celebramos Navidad. El Dios creador del cielo y de la tierra nació en medio nuestro, y hoy lo recordamos por medio de tu palabra. Gracias porque usaste a este historiador y médico para dejarnos este evangelio y mostrarnos que fue una realidad, que tú realmente naciste, que no fue una invención, que tú estás en medio nuestro por tu Espíritu. Y hoy te damos gracias. Rogamos que tu palabra nos satisfaga, nos bendiga y nos hable, aquellos que somos creyentes. Pero que si a lo mejor esta enseñanza alguien la va a escuchar, o que si en medio nuestro alguien no te conoce, por favor, abre el corazón para que venga y conozca también de ti, para que pueda disfrutar junto con nosotros el privilegio de ser tus hijos. Hoy oramos creyendo de que tú lo haces, oramos en los méritos de tu Hijo. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, cuando se piensa en la historia del Señor Jesús, algunos podrían llegar a pensar, escuchen esto, ¿este personaje realmente existió? Estamos en un contexto latinoamericano donde es fácil decir que Jesús es real, porque culturalmente pues celebramos cada año Navidad
Y los niños, ¿cierto? Se les lleva y se celebra algo que se llama novena, y allá se le dice, el niño Dios va a nacer. Pero a él no le interesa si nace o no. Muchos niños dicen, cuando nazca me trae regalo. Eso es lo que está. Y ellos entonces dicen, el día que el niño nazca ahí, pero él ya nació hace más de 2000 años, me va a traer regalo, dicen. Al contrario, sí, él nació, pero ahí no vino el regalo. El regalo fue cuando él creció. Y cuando él creció a la edad de 30 años, se apareció públicamente, enseñó y mostró que él era Dios, enseñó la forma de vivir, pero teniendo 33 años, ahí fue el verdadero regalo. ¿Y cuál fue el verdadero regalo? Que él, siendo Dios, se hizo hombre y a la edad de 33 años murió por nuestros pecados. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Él nació, pero no se quedó un bebé. Él creció, y el verdadero regalo, más que un estreno, más que un papel de regalo, que lo que traiga, el verdadero regalo es que Él nos ofrece vida eterna. Ahora, mucha gente dirá, pero es que Jesús realmente existió. Lo que dice el Antiguo Testamento, todo recae solamente en esta persona, en Jesucristo, y eso realmente es verdad. La salvación o la llegada al cielo solo se puede conseguir al poner la esperanza en este hombre que ustedes dicen que se llama Jesús. ¿Cómo puedo yo convencerme de esto? Es decir, han pasado más de 2000 años y decimos que el hijo de un carpintero, decimos que el hijo de una mujer que dijo que el Espíritu Santo había venido sobre su estómago y concibió, y a los 9 meses tuvo un hijo. ¿Ese personaje fue real? Bueno, estamos estudiando de manera sistemática y consecutiva y estamos exponiendo este libro de Lucas, y Lucas se toma la tarea, dice a él, vayan conmigo a Lucas 1:1, mire lo que recordemos simplemente, mire lo que dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué dice Lucas? Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, el evangelista, no escribió por escribir. Él se tomó la tarea de investigar y se tomó la tarea de escribirlas por orden. Así que han pasado más de 2000 años y usted podría decir, yo no creo en ese Jesús histórico. Yo no creo menos que sea Dios. Yo no creo que sea el Hijo de Dios. Bueno, Lucas dice, lo que sucedió, yo me tomé la tarea de investigar y escribirlas por orden. Ahora, para hablar de esto, si él narra en el capítulo 1, nos empieza contando, y los que han venido siguiendo las enseñanzas, que el cumplimiento de las escrituras, su nacimiento, sería por un lado de manera sobrenatural, ¿sí? Y como prueba de esto, un hombre anciano, que lo vimos en las enseñanzas pasadas, junto con su esposa que era estéril, ¿recuerdan tanto? Zacarías y su esposa Elizabeth, ellos no podían tener hijos, pero de manera sobrenatural Dios daría esas pruebas para que ella pudiera creer a que sí vendría un hijo. Y María, escuchen esto, habla con un ángel, y este ángel le da 3 argumentos de que su nacimiento sería de manera sobrenatural. Número 1, María escucha de parte de un ángel que le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Número 2, hay evidencia de que para Dios puede hacerlo, porque Elizabeth era estéril, su esposo es un viejito, pero ya tienen un hijo, ya están en embarazo. Pero María escucha y dice de parte al ángel, bueno, no hay nada imposible para Dios.
Es decir, el Jesús que usted y yo conocemos es Dios mismo, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu de Dios venga sobre una mujer y conciba y produzca un hijo? Bueno, el ángel le dice a María, para Dios no hay nada que imposible. En la enseñanza pasada hablamos sobre los acontecimientos que hubo en el nacimiento de ese hijo también de manera sobrenatural, llamado Juan Bautista. ¿Recuerdan? Juan Bautista, cuando nació, pues esta mujer estéril, este hombre ya un viejito, pero les nace un hijo. Bueno, en el nacimiento de él dijimos en la enseñanza pasada que hubo al menos 3 cosas. Número 1, regocijo. Se gozaron, se regocijaron porque definitivamente para Dios no hay nada imposible, y nació este hombre. Número 2, hubo cumplimiento de la ley y de la palabra de Dios. Es decir, cumplimiento de la ley porque ellos llevaron a Juan a ser ¿qué? Circuncidado. Pero cumplimiento de la palabra de Dios porque Dios dijo que en el momento que naciera Juan Bautista, su papá iba a ocurrir algo con él. ¿Qué fue? Volver a hablar, porque estaba mudo al no creer. Pero número 3, como él volvió a hablar, hubo una profecía. Y este hombre, Zacarías, profetizó lo que Dios es y lo que Dios hace. Ahora pasamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas va a concentrar en su escrito, se va a concentrar en el nacimiento del Señor Jesús y cómo fue esto. Ahora, déjenme decir algo. Lucas se está tomando la tarea de escribir detalladamente el Evangelio con el propósito de presentar la vida del Señor Jesús como un hombre real y perfecto, que al poner nosotros la esperanza en él, nuestras vidas pueden cambiar y ser salvas. Escuchen esto una vez más. Quiero repetirlo porque ese es el propósito del libro. El Evangelio de Lucas, él está escribiendo detalladamente con el propósito de presentar la vida de Jesús como un hombre real y perfecto, que al poner la esperanza en él, nuestras vidas pueden cambiar y ser salvas. Ese es el propósito. Es decir, cada vez que usted y yo leamos, Lucas está presentando a un hombre. ¿Cuál es el nombre de ese hombre? Jesús. Que si ponemos la esperanza en él, podemos ser ¿qué? Salvos. Ahora, en este capítulo 2, entonces, me gustaría hablarles bajo el título, escuchen, cumplimiento bíblico en el nacimiento del Señor Jesús. Cumplimiento bíblico en el nacimiento del Señor Jesús. Y déjeme hacer una pequeña introducción a esto. Nosotros tenemos la Biblia, y la levanto porque algunos de ustedes me están viendo por este video. La Biblia tiene 2 tomos grandes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Cuando usted lee los 39 libros del Antiguo Pacto, que es los que usan los judíos hoy en día, todos van a hablar de una persona al futuro, y es el Mesías, y hablaba del Señor Jesús. Ahora, los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, hablan de que en el futuro vendría un niño y que nacería en Belén. Malaquías, sobre todo, habla de que en el futuro, imagínense, años atrás, un profeta del Antiguo Testamento, un profeta para el pueblo judío, hablaba de que en Belén, tú Belén Efrata, la más pequeña, ahí te van a nacer el Salvador de tu pueblo. Y eso ocurrió años atrás. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en Cristo hubo cumplimiento de esto? Bueno, por un lado, ¿qué usa Dios para que haya cumplimiento de su palabra en el nacimiento de su Hijo? Para que se cumpla su palabra. Número 1, escuchen esto. Dios usa los gobernantes de la tierra para que haya cumplimiento bíblico. Vayan conmigo, por favor, a Miqueas,
Miqueas, libro de Miqueas o del profeta Miqueas. Eso está ahí en la Biblia, hermanos, búsquelo. Miqueas capítulo 5, y voy a leer el verso 1 y 2 para que haya entendimiento. Mire lo que dice Miqueas 5, 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Miqueas está diciendo lo que va a pasar en Jerusalén. Pero tú, Belén, mire lo que dice el verso 2. ¿Qué dice? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar enfrente entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la... Escuchen esto, entendamos lo que dice este profeta. Aquí hay un profeta llamado Miqueas que está profetizando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está viendo cómo Jerusalén está siendo destruida. Jerusalén era la capital de Judá, donde había guerreros, donde había protección, y ahí estaba el rey. Pero nos dice el verso 1, mire lo que dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez ¿de qué? De Israel. Mire, la potencia, la ciudad poderosa, voy a hablar, la capital, Bogotá, ha sido destruida. Pero el escritor dice, mire, pero por aquí cerca de Bogotá hay un pueblito llamado Chuachi. ¿Chuachi? Sí, Chuachi. Aquí está diciendo el verso 2, pero tú, y nombra a quién, Belén. ¿Notan? Belén, ahorita lo voy a hablar. Belén era una aldea pequeñita ahí cerca de Jerusalén, pero pobre. De ahí no salían ni jugadores de fútbol siquiera, ¿cierto? Como de algunos pueblos hoy en día, por ejemplo, me sorprende Necoclí, ¿sí? De Necoclí salió un buen jugador de Colombia que se llama ¿cómo? Y vaya allá y verá que eso es pobre. Ahí lo ayuda el mar que tiene hacia Panamá. Pero la mayoría son muy pobres. ¿Qué es lo que está diciendo este profeta? El profeta está diciendo, pero tú, Belén, tú que eres chiquitica, de ti, mire lo que dice, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, dos cosas, Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Miren, lo que este profeta está diciendo es, de esta aldea pequeñita, ni siquiera un pueblo, era una aldea pequeña, va a salir el Señor. Y uno dirá, a ver, este no tiene descendencia. ¿Cómo de Belén va a salir el Señor de Judá? Así que Lucas, el escritor, regresen a Lucas capítulo 2, él nos va a mostrar que Dios usa a los gobernantes para que haya cumplimiento de esta palabra. Es decir, ¿quién se iba a imaginar que Dios tenía un plan para que esto ocurriera? ¿Sí? Vayan conmigo al capítulo 2, verso 1. Y cómo Dios de manera sobrenatural, Él es soberano. Hoy cantábamos estos dos himnos especiales donde reconocemos la soberanía de Dios. Y mire lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos ¿qué? Días. Mírenme acá, ¿cuáles días? En los días en que un viejito y una viejita estéril acaban de tener un hijo llamado Juan Bautista, algo sobrenatural. En aquellos días donde hubo regocijo por lo que eso sucedió. En aquellos días donde una muchacha le dijo a su esposo llamado José, porque ya estaban comprometidos para casarse, mi amor, estoy en embarazo. Y no es tuyo, pero ¿cómo? No, es del Espíritu Santo. Póngame eso, cuidado. En aquellos días, mire lo que pasó.
Aconteció que se promulgó ¿qué? Un edicto de parte de Augusto ¿qué? Noten esto. En esos días, el emperador romano Augusto César escribió un edicto, escribió una orden que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, en esa época, ¿qué iba a saber el emperador lo que Dios estaba planeando? Pero Dios sí. ¿Qué hizo este emperador? Hizo un censo, quiso que toda la gente fuese contada. Él era un emperador romano y quiso que todos fuesen censados, contados. Y mire lo que dice el verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador ¿de qué? Es decir, si usted que me está viendo hoy, usted que me está escuchando hoy, dice, oiga, pero realmente esto ocurrió. Bueno, lo que Lucas dice es que nos da la época y el lugar. ¿Cuál época? En la época del gobernador de Siria. En esa época ocurrió. Así que busquen la historia y eso evidentemente lo vas a encontrar. ¿Y qué pasó? Verso 3. E iban todos para hacer ¿qué? Empadronados, cada uno a su ciudad. Es decir, no importa, miren esto, voy a poner el ejemplo, ponga que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le da por decir, necesito que todo el mundo que sea venezolano sea contado. Y hay gente que está en Bogotá y ¿qué le toca hacer? Devolverse para su país porque el que no esté contado queda afuera. Eso fue lo que pasó. Así que dice el verso 3, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y mire lo que dice el verso 4. Y José sufrió ¿de dónde? De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Oiga, qué coincidencia. No, no es coincidencia, es diosidencia. ¿Qué es lo que dice? El emperador dio una orden que todos sean censados y José, escuchen esto, estaba al norte en Galilea, estaba en una ciudad llamada Nazaret en Galilea y le tocó ir a Judea, a una ciudad pequeñita llamada ¿cómo? Belén, para cumplir la orden civil del emperador. ¿Con qué propósito? Verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba ¿qué? Encinta. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí ¿en dónde? Ya habían llegado a Belén. Se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió ¿en qué? Oiga, no es coincidencia. Lo que Lucas nos está diciendo es que Dios usó a unos gobernantes para que su palabra, la que había dicho por Miqueas capítulo 5 verso 2, se cumpliera. Pero el emperador no sabía. Ni José dijo, María, nuestro hijo tiene que salir en Belén, nacer en Belén. No, por esos días, ¿qué pasó? El emperador da una orden, ellos cumplen esa orden, llegan a Belén y cuando llegan a Belén se da el tema que estando allí se cumplieron los días del alumbramiento. Es decir, que la profecía de Miqueas se está cumpliendo de manera sobrenatural. O sea, no fue coincidencia, no fue que Jesús, hijo de María, dijo, María, por favor, yo necesito nacer en Belén, colabore, quiero que vaya para allá y yo nazca allá. No, fue una orden de un gobernante. Y Dios cumple su palabra. Verso 7 dice, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Es decir, en Belén no nació Juan, no nació Pedro, no nació Judas, nació el primogénito, nació Jesús. Es decir, que este Jesús iba a ser el Señor de Israel. ¿Me estoy explicando? Ahora,
Alguna teología dice que Jesús fue un ser sobrenatural que vino a este mundo y que enseñó a vivir. Bueno, aquí nos dice que este Jesús que nació fue un hombre. ¿Por qué? Porque lo envolvió ¿en qué? En pañales. Es decir, también comía y también iba a hacer el 2. Lo envolvió en pañales. Bueno, no había pañales como los de hoy en día, pero lo envolvió en retazos de tela y dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mírenme acá. Por esta época se recuerda cómo María y José, bueno, estoy narrando desde la perspectiva de Lucas, porque Mateo y Marcos nombran otro tipo de, o nombran otras cosas que nos amplían. Pero lo que nos dice la escritura es que ellos llegaron a Belén, fueron a conseguir un hotel para hospedarse. ¿Y sabe qué pasó? No hubo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cumplimiento de Miqueas, no encontró una cama donde su mamá pudiera tener su hijo normalmente. Lo único que encontró fue un pesebre, un establo, un lugar donde solo tenían animales. Y es lo que hoy en día, hermanos, hoy en día hacen unos pesebres maravillosos y se mueven y todo, pero la gente no alcanza a comprender que todo eso simboliza. Lo importante no es el pesebre, lo importante no es el burro que colocan ahí. Lo importante es que la gente entienda que hubo un profeta que dijo: Belén, ¿tú eres chiquitica? Sí, justo ahí te va a nacer un rey. Y los seres humanos somos tan pecadores que cuando iba a nacer el rey, no le dimos lugar donde naciera. No le dieron el hotel principal de Belén. Así que ¿dónde tuvo que nacer? En un pesebre, en un establo. Pesebre significa establo, un lugar donde habían muchos o varios animales, ¿cierto? No había lugar para ellos, no había huéspedes. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que Dios usa gobernantes para que haya cumplimiento bíblico. Es decir, o la profecía. Miqueas dijo que en Belén iban a nacer, pues María y José no se pusieron de acuerdo y dijeron: oiga, necesitamos irnos para Belén porque este chino necesita nacer allá para que digan que es el Mesías. No, una orden. ¿Y ustedes alcanzan a comprender eso? Dios usa cualquier situación para que su palabra se cumpla. Cualquier evento. Y eso debemos entenderlo por esta época de Navidad. ¿Sí? Número 1, entonces, eso. Dios usa gobernantes. Pero número 2, Dios usa ángeles y pastores para que haya cumplimiento bíblico. ¿Cómo así, pastor? Vayan por favor al verso 8. En medio de ese contexto, dice el verso 8, había pastores en la misma, ¿qué? Región. A ver, cuando hablamos de pastores, no estamos hablando del ejercicio pastoral que yo ejerzo. Pastores era que la mayoría del pueblo de Israel eran pastores de ovejas, ¿correcto? Pastores de ovejas. Aquí voy a hacer un paréntesis. De acuerdo a lo que dice el verso 8 y 9, el Señor Jesús no pudo haber nacido en época de diciembre, porque en época de diciembre en Israel es hielo, invierno. Pero aquí nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, en esa época los pastores estaban cuidando el rebaño mientras pastaban. ¿Me hago entender? Y en época de invierno no hay pasto, hay hielo. Así que aquí vemos que estos pastores estaban ahí encargados de sus ovejas. Y mire lo que ocurrió en el verso 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Bueno, en la época del Señor Jesús y en la época del pueblo de Israel era común que ángeles se aparecieran. Pero justo había unos pastores a medianoche, estaban cuidando las ovejas, que no se las comieran los lobos mientras ellas pastaban.
Así que dice que he aquí, verso 9, se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué pasó? La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Mire, unos pastores X o Y pastores, dice Lucas, estaban ahí haciendo su trabajo y de repente un ángel viene y se les presenta. La gloria está ahí. Una imagen especial, luz resplandeciente viene y ellos sienten temor. Bueno, en medio del temor de ver algo sobrenatural. Vea, interesante, en ese tiempo, como no existía la escritura, como no tenían la palabra más segura, que es la palabra de Dios y donde podemos encontrar las verdades, Dios usaba ese tipo de eventos. Aparecían ángeles, no tenemos que adorar ángeles, ¿sí? No tenemos que rendirle culto a los ángeles. Incluso el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, quiso arrodillarse a un ángel. El ángel le dice, no, un momentico, no te arrodilles, que tú y yo solamente somos ¿qué? Siervos del Dios Altísimo. Así que estos pastores tienen gran temor. Y el verso 10, mire lo que dice. El ángel les dijo, ¿no qué? No temáis, no tengan temor. ¿Y por qué no debemos tener temor si estamos viendo algo sobrenatural? Mire lo que dice. Porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel les dice, no se asombren, no se vislumbren. Y aquí quiero llamar la atención. A veces nosotros nos dejamos vislumbrar por las luces, el destello y la gloria, y olvidamos aquel que produce el destello y la gloria. Lo que está diciendo este ángel es, no tengan temor porque yo llegué y la gloria de Dios vino sobre este lugar. No tengan temor porque aquí yo les traigo más bien nuevas de gozo que será para todo el pueblo. Buenas noticias que los van a alegrar a todos. ¿Y cuáles son? Verso 11. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Mire, por un lado, Dios usa un gobernante para que justo el Señor Jesús nazca en Belén. Pero Dios usa a pastores, pero aquí está, ya vamos a ver lo de los pastores, pero aquí está usando un ángel para confirmar que esa palabra de Miqueas se estaba cumpliendo. ¿Qué dice el ángel? Yo les quiero dar una buena noticia. No tengan temor por lo que está ocurriendo, por este destello de gloria. No se atemoricen. Más bien gócense. ¿Por qué? Porque hoy en la ciudad de David, llamada Belén, les están haciendo un Salvador que es el Cristo. Ese sería el Mesías. Unos pastores estaban escuchando que el imperio romano estaba sobre ellos, que los judíos ortodoxos estaban con leyes muy fuertes, pero este ángel les está diciendo tranquilos, viene alguien a salvarles. ¿No les parece eso maravilloso? Viene a salvarles. Ahora, vayan, usemos dos textos. Juan capítulo 4, vayan a Juan capítulo 4, verso 42. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 52. Hablando del Señor Jesús, mire cómo él, hablando con una samaritana, dice él estas palabras. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra. Estoy leyendo el 44. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mire, cuando el Señor Jesús creció, él está hablando con una samaritana, con una mujer de Samaria, y samaritanos y judíos no se juntan, pero en esa conversación que hay en Juan capítulo 4, la samaritana dice, yo he encontrado al Mesías. Pero ahora los mismos samaritanos dicen, vuelvo y leo el verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, diciéndole a la mujer samaritana, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído y sabemos que verdaderamente este es ¿qué? El Salvador del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel allá en Lucas capítulo 2, verso 11? Tengan gozo,
gócense. ¿Por qué? Porque hoy les están haciendo a uno que es el Salvador. Miren por favor Hechos 2:36. Hechos 2:36, el apóstol Pedro, luego de haber presentado a Jesucristo como aquel plan de Dios para salvar a la humanidad. Hechos 2:36, por favor. Mire lo que dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros ¿qué? Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Pedro luego dice, este que ustedes mataron, este que lo vieron clavado en la cruz, pues déjeme decirle, no solamente Miqueas dice que él es el Salvador. Ahora no es solamente Salvador, ahora ¿qué es? Señor. Él es el Señor. Este ángel entonces, mire lo que dice, regresen a Lucas 2:11. Tengan buen gozo, que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, ¿qué? El Señor. ¡Qué gran gozo! Verso 12. El ángel les dice a los pastores, esto les servirá de señal. ¿Y cuál es la señal de que Dios ha mandado el Salvador en Belén? Bueno, van a ir allá y encontrarán a un niño envuelto, ¿qué? Acostado en un pesebre. Ustedes la señal va a ser eso. La señal es que ustedes van a ir a Belén y van a encontrar no a un niño que nació en el mejor hospital de Belén. ¿Sí? No van a encontrar al Salvador del mundo diciendo, yo tengo prepagada, aténganme rápido. No, van a encontrar a uno que no tenía ni cisben, que nació en un pesebre, humilde, acostado en ese pesebre, está en pañales. Y verso 13, mira lo que dice. Y repentinamente apareció con el ángel. Cuando anuncian eso, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pastor, explíqueme qué es lo que está diciendo ese cántico, porque es un cántico. La venida del Salvador a este mundo trae gloria a Dios, pero también trae paz ¿a quién? A los hombres. Los seres humanos, por cuanto andamos en pecado, tenemos enemistad con Dios. Pero, como dice Romanos capítulo 5, verso 1, en Cristo ahora somos justificados y tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. Tenemos paz para con Dios. En la tierra hay paz, buena voluntad para con los hombres. Otra versión diría, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. ¿Saben una cosa? Nuestro pecado nos llevaba a estar constantemente, ay, pequé, me voy para el infierno, ay, pequé, me voy para el infierno, ay, estoy bien, me voy para el cielo, ay, pequé. No, ahora en Cristo, Dios envió un Salvador y tenemos ¿qué? Paz. Aquí vemos cómo estos ángeles están diciendo, lo que dijo Miqueas se está cumpliendo. Vayan. ¿Qué hicieron los pastores? Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, a propósito, hago alusión. Lucas dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron ¿a dónde? Al cielo. Pastor, ¿el cielo existe? Pues sí, hermanos. El cielo es real. Esta época nos recuerda que el Salvador del mundo nos vino a prometer un lugar mejor que el que estamos viviendo. Esos ángeles se fueron al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Bueno, vamos a comprobar si esto que vimos es verdad o no. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha ¿qué? Manifestado. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente. ¿Y qué pasó? Hallaron a María y a José. Mire, hallaron a María, a José y al niño acostado. ¿Qué? Vengan acá. ¿Cómo sabían estos ángeles que María y José estaban allá? No había GPS. Era de Dios. Dios es soberano. Lo que le está diciendo, vea, eran unos pastores que estaban en el campo con ovejas. Y este ángel, por un lado, les está diciendo, mire, vayan y comprueben, vayan y miren. Comprueben de que cuando vayan allá, se van a dar cuenta que hay una mujer
y un hombre, y van a encontrar a un niño acostado en un ¿qué? Pesebre. Eran ángeles. Y bueno, ¿quién les vino a decir a los ángeles? Dios tenía el control. Ellos fueron y encontraron al niño acostado en el pesebre. Y verso 17, mire lo que dice. Y al verlo, y aquí entonces ellos, los pastores, confirman lo que dice Miqueas y lo que dicen los ángeles. Dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de ¿quién? Del niño. Ellos le dicen a la gente, miren, este niñito que ustedes no le abrieron un buen lugar para que tuviera la mamá su parto normal, no le dieron un hospedaje. Quiero contarles que este niñito nos están diciendo que es el Salvador del mundo. Y todos los que oyeron, dice el verso 18, ¿qué dice? Se maravillaron de lo que los pastores decían. Oiga, ¿no le parece? Por eso la Biblia dice que hagamos el bien, no vaya a ser que de repente estemos haciendo el bien. ¿A quién? Ahí está. Estas personas vieron cómo María llegó a Belén y lo dramatizan por esta época, ¿cierto? Y cómo está ahí, que no puede y que le tocó ahí entre el burrito y todo eso. Si alguien supiera que era el rey, dice, uy, al menos por acciones, yo le ofrezco esto, que tenga varios likes, el Salvador del mundo vino aquí a mi hotel. Se toman la foto. Bueno, pero eso no ocurrió. Los pastores dijeron, oiga, esto ocurrió, nos han dicho, y es verdad, este niño es el Salvador del mundo. Este niño es el Mesías, crean en eso. Bueno, Mateo y Marcos los nombran que le llevaron incluso, ¿qué? Presentes. Incienso, ¿qué? Muy bien. Al verlo entonces, dice el verso 17, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Recuerden, María había escuchado unos meses atrás que sería el Salvador, pero se estaba cumpliendo. Ella misma está sorprendida. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les habían ¿qué? Dicho. Quiero concluir con algo, hermanos. Si usted ha dudado de la existencia de Jesús, Lucas nos está dando evidencias de que él fue una persona real y verdadera. No es una invención humana. Y a lo mejor diga, yo no dudo de Jesús. Bueno, dudar de Jesús es como tú actúas. Tu forma de vivir demuestra lo que crees. Tu forma de comportarte demuestra de que realmente crees en él. Dios usó tanto a gobernantes como a pastores para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho. En esta época de Navidad, hermanos, nos recuerda que Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Fue envuelto en pañales. Fue un hombre, aquel que le diga que no, Jesús fue algo sobrenatural, que bajó del cielo como esto y no fue un hombre 100%. No, él fue 100% hombre para que pudiéramos creer que en él tenemos salvación. Él provee la salvación. Ahora mi pregunta es, ¿lo puedes creer? Si pones la fe en Jesucristo, él te puede salvar porque él fue 100% hombre para morir por tus pecados y mis pecados como 100% hombre que somos. No es un animal, no son tus obras lo que te van a salvar. Él murió. No desconozcamos lo que se dijo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Se cumplió tal y cual estaba escrito. Así que vivamos para él, alimentémonos de su palabra nos habla de él y a él le vamos a dar siempre la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que tú haces para con nosotros. Señor, gracias porque tú nos has dado un Salvador. Él nació en Belén